y, y pues agarras un montón de expertise en diferentes cosas. Por ejemplo, yo en mi vida me habría imaginado que iba a aplicar conocimientos de computación en datos. Entonces, cuando tú, justo lo que les había comentado hace rato, cuando tú empiezas a ver que hay muchas más otras cosas dentro del mar, del océano, que es tu propia profesión, comienza a agarrar ciertos gustos y ciertos intereses nuevos en todo este mundo. Pues bueno, vamos a empezar la plática. Deja ver si esto me deja. Sí, sí me deja. Ok. Eh, Primero es como un resumen de lo que vamos a estar viendo. Vamos a ver primero la historia del hacking, a grandes rasgos, algunos temas interesantes. Después vamos a ver un poco de Internet. Son cosas fundamentales porque la forma en la que se transmiten los datos es justo como nosotros vamos a estar cazando o haciendo ciertos ataques, ciertos ejercicios para ver si algo puede romperse. Después de eso ya vamos a empezar a ver de forma directa el tipo de ataque que es SQL Injection. Hay muchísimos tipos, no es el único, y dentro de la misma entidad que puedes hacer inyecciones por SQL, hay diferentes técnicas. Entonces, nos vamos a enfocar en una que yo creo tiene un poco de otras, pero es súper interesante y súper buena para que ustedes se den cuenta cómo se construye desde un inicio un ataque, y que hay también herramientas. Lo vamos a hacer de cierta forma un poco más manual, pero hoy en día hay un montón de herramientas, ¿no? Hay herramientas que justo automatizan muchos de los procesos que uno hace. Y hace unas clases, José Manuel mencionó muy bien eso. Tú puedes combinar ciertos procesos y automatizarlos para que te ahorren un montón de tiempo y te ahorren tus energías, ¿no? Para poder seguir haciendo otras cositas. Y al final de esta plática les voy a dejar unos recursos para que ustedes puedan visitar si les queda como curiosidad. Son recursos totalmente gratuitos, entonces sin problemas. Vamos al siguiente. Perdóname, Lalo, me dicen que se oye ruido en tu micrófono. ¿Se escucha ruido? Como que... Sí, como que cuando hablas se oye como con interferencia. Sí, se escucha bastante raro. Pero se escucha como literal interferencia y hay un ruido. Como basurita. Sí, no sé si es el micrófono que esté sucio o... A ver, creo que sí. A ver, ahora. A ver, habla. 1, 2, 3. Díganme. A ver, habla, platica algo. Pues acerca de la historia del hacking, díganme si se escucha de Creo que manera... es... Creo que sí mejoró un poquito. A ver, vamos a seguir. Si no, te aviso, ¿va? Ok, va. Era el ruido de mi ventilador porque, justo, como mencionaba José Manuel, yo estoy en Chiapas. Entonces, si alguno de ustedes ha viajado a Chiapas, yo estoy en la región norte, hay un calor horrible en verano. Entonces, una de las formas de sobrevivir es tu ventiladorcito. Si no, pues la pasas feo. Pero bueno, Oye, el pero ¿vas a estar bien? no se preocupen. Ya si me desmayo, pues ya ni modo. Ok. Entonces, sigamos. Vamos a ver una breve historia del hacking. Primero, pasemos por la palabra en sí. Fíjense que es curioso cómo evolucionan las palabras, ¿no? Cómo su semántica va cambiando con respecto al tiempo, con respecto al ambiente que va tomando. Hacking en sus inicios, el término hack hacían referencia a cortes, literal a cortar en bruto. Y a los hackers les llamaban en ese entonces a personas que cortaban de manera muy especial, como muy chida, la madera. Entonces, en épocas un poquito más antiguas, entre comillas, porque no es tanto tiempo, como unos en los 1900, 1800 más o menos, las personas que cortaban madera eran hackers. Hoy en día nosotros conocemos o escuchan decir, es que esa persona es un hacker,
y rápidamente dicen, esa persona es un criminal, esa persona seguramente rompe sitios, accede a tu cuenta de Facebook, no sé, etcétera, ¿no? Es como lo que cotidianamente eh, definimos como hacker. Pero la realidad es que no. Como ustedes se pueden dar cuenta, el término noble de cortar le queda súper bien a la palabra, porque al final un hacker lo que hace a veces es acortar de cierta forma procesos, ¿no? Por ejemplo, en videojuegos, cuando ustedes están haciendo algo y dicen, esta persona es un hacker, es porque posiblemente hizo algo o obtuvo ciertos recursos sin necesidad de pasar por todo el proceso que pasan los demás jugadores. Entonces, simplemente es como que acortar recursos o como intentar resolver cosas de otra forma o cosas similares, ¿no? Dentro de esta presentación quise hacer alusión a dos imágenes. La primera de ellas es Alan Turing. Si lo conocen, él fue una de las mentes más brillantes, a mi parecer. Hay una película muy bonita en donde justo pasa la parte que les voy a comentar, que él quiebra la máquina Enigma, que fue usada por el ejército alemán en tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Y él hizo un método, construyó una máquina que funcionaba con métodos estadísticos para poder predecir cuál era la combinación de la máquina Enigma. Entonces está brutal la forma en la que él pensó y desarrolló ese sistema con unos colaboradores, pero al final la idea fue de él. Y pues bueno, él es conocido como el padre de la informática, el padre de la inteligencia artificial, también era criptógrafo, era matemático, era muchas cosas esta persona. Y esta maquinota que ustedes pueden ver, la PDP-1, fue una máquina en la que hacen alusión muchos libros, incluso blogs, en cuanto al inicio del hacking como tal, porque a principios de los 60, en el 61 más o menos, esta máquina llega a un laboratorio del MIT. En el MIT sabemos que es una escuela muy reconocida a nivel mundial, ¿no? Entonces, en ese tiempo había un club de personas, como podríamos clasificarlos, está mal, pero de cierta forma como los nerds dentro de la escuela, y a ellos les llegó esta supercomputadora a su laboratorio y empezaron a jugar con ella, ¿no? Empezaron a crear sistemas, empezaron a intentar no romper como tal la computadora, pero sí alterar el funcionamiento. Empezaron a reprogramarla. Entonces, por eso se dice que el nacimiento de hacking, como hoy en día conocemos, nace justo en esos laboratorios del MIT. Y años un poquito más tarde, justo dentro de los 60, ocurren ciertas cosas gracias al equipo del MIT, entre otros colaboradores, con los que va surgiendo una red de comunicaciones, que es lo que vamos a ver en nuestra siguiente presentación. Y es justo el Internet. En ese entonces, más o menos como a mediados, bueno, más a finales de los 60, surge un proyecto que se llama ARPANET. ARPANET básicamente fue por parte del Departamento de Defensa de Estados Unidos, en la que querían tener comunicados ciertas instituciones, ciertas universidades, y transmitir de manera más rápida y eficaz los mensajes. Posteriormente igual se usó para usos de fines académicos, pero en los 60 fueron tiempos de la Guerra Fría, entonces ellos querían comunicaciones más rápidas. Y justo fue como se dio origen y se concebió la idea de tener como este tipo de redes comunicadas, pues para mayor velocidad, ¿no? Y de cierta forma sacar ventaja de todas esas transmisiones que antes se hacían. Conforme van pasando los años, más o menos en los 70, 80, estas redes comienzan a adoptar protocolos. Uno de ellos que vamos a estar hablando es el protocolo TCP/IP a grandes rasgos, porque la realidad es que este protocolo está compuesto por conjuntos de protocolos. Cada una de estas capas que ustedes ven son un montón de protocolos, aunque aquí parezca como una capa, otra capa, otra capa. Cada una de estas contiene un montón de procesos, de procedimientos.
en los cuales se les va a dar tratamiento a los datos que nosotros vamos a estar transmitiendo. Entonces, la finalidad del protocolo TCP/IP, a grandes rasgos, es simplemente la comunicación entre datos, de un origen a un destino, ¿no? Básicamente. Este proceso, o este protocolo, vamos a hacer como una especie de ejercicio mental nosotros. Entonces, del lado izquierdo tenemos una computadora y del lado derecho tenemos un servidor, ¿no? Nosotros accedemos desde cualquier computadora y queremos acceder a una página web, ¿no? Entonces, esta página web pasa primero a una capa de aplicación donde generan más protocolos. Uno de ellos muy conocido y usado es el protocolo HTTP, en donde vamos a estar viendo en una presentación más adelante que hay ciertas peticiones y métodos para poder hacer la comunicación de los datos. Entonces, básicamente la capa de aplicación lo que hace es a grandes rasgos, codifica esta página en binario y le da ciertos tratamientos, posiblemente le da cierta seguridad, le da ciertas etiquetas, y ya después que está en binario, que es lo que entienden todos los circuitos eléctricos, se pasa a una siguiente capa, que es la de transporte. En la capa de transporte lo único que, bueno, hace muchas cosas, pero lo más a destacar es que le pone esta cabecera de TCP, que es donde le indica por qué puertos va a ser la comunicación de esta información. Después que ya tiene todos estos procesos, todos estos protocolos dentro de la capa de transporte, pasa a la capa de red, donde le ponen la cabecera de IP. Todos los sistemas, o más bien todas las entidades tienen una dirección IP, que es como el identificador de donde va a llegar. Entonces, análogo a esto, si quieren, podemos verlo como un paquete. Cuando ustedes piden algo por Amazon o Mercado Libre, ustedes ponen su dirección, su hogar, y ponen, no sé, ponen el producto que quieren comprar. Entonces Amazon ya sabe a qué dirección llevarlo, sabe, empaqueta su producto, pone cuánto pesa, y etcétera, ¿no? Entonces, sucede exactamente lo mismo. Es como, yo creo que es un buen ejemplo. Y después de esta cabecera de red, donde ya le ponen qué dirección va a estar, le ponen la cabecera de interfaz de red, que es básicamente, dentro de otros procesos, ponen una dirección que tienen todas las computadoras, que se llama MAC. La MAC está dentro de una cosita que se llama cabecera de red, y es un identificador único por computadora. Entonces, así es como tú desde tu modem, desde tu casa, desde tu máquina, tú pides una petición a google.com y te renderiza dentro de tu máquina y no dentro de la máquina de donde está, no sé, algún familiar. Y después todos estos procesos pasan a la red física, que es literal la forma en la que va a ser enviada por algún método, por ejemplo, un cableado, o si va a ser, más bien es codificada de nuevo toda la información, y dependiendo del medio, puede ser por un cable que toma forma de corriente eléctrica, o puede ser por luz, o puede ser por ondas. Entonces, es ya la forma en la que va a viajar la información. Y una vez que viaja, pasa por todo esto, encuentra el lugar de destino y se va desempaquetando. Le va quitando la cabecera de Ethernet, luego le quita la de IP, luego la de TCP, y ya tenemos los datos. Y le dice al servidor, oye, ¿sabes qué? Esta personita de acá, con dirección tal, quiere acceder a esta página que tú tienes. ¿Qué onda? ¿Le damos que sí o que no? Dependiendo de las conexiones, le va a decir, ok, sí. Y pasa de nuevo por todo el proceso, de todos los protocolos, ¡pum!, te renderiza en tu sitio, más bien en tu computadora. Entonces, a grandes rasgos, protocolo TCP/IP sirve para enviar información y recibir información de manera segura, entre comillas, pero tiene todos estos procedimientos para poder hacer una conexión, ¿no? Ok, vamos a ver ahora cómo funciona un servidor, porque es más allegado a lo que vamos a estar directamente trabajando. Normalmente, cuando nosotros queremos acceder a cierta página, hacemos una petición a un servidor. Por lo general, nosotros tipeamos la URL del lugar y después, al dar enter o dar clic o tenerlo en favoritos,
se hace una petición HTTP al servidor. Por lo general, los métodos más usados dentro de los servidores son dos, que son estos, los métodos GET y el método POST. Normalmente se confunde un poquito si son lo mismo o no, y la realidad es que con ambos métodos puedes tener los mismos resultados. Ambos pueden servirte para obtener una información de una página o ciertos datos. Incluso mandar datos dentro de la página, pero no es adecuado. Vamos a ver por qué no es adecuado y las diferencias a grandes rasgos. Por lo general los métodos GET literal te sirven para tú pedir una página, ¿no? Tú, Juanito, entras a tu computadora y quieres YouTube, ¿no? Entonces, al escribir YouTube en tu navegador, tú le pides mediante una petición tipo GET a los servidores donde está alojado YouTube. Le dices, oye, ¿sabes qué? Quiero ver tu página. Entonces pasa por todos los procesos que vimos en la presentación anterior, llega al servidor y le dice, ok, Juanito, sí, ¿sabes qué? Me caes bien y sí, te voy a renderizar la página. Y ya, le regresa a la página de YouTube mediante un método GET, ¿no? Y POST por lo general se usa cuando se van a enviar datos de manera más fiable, porque lo que tiene el método GET es que igual y se han dado cuenta, si son curiosos, cuando están en alguna página y ustedes, no sé, llenan un formulario o quieren ver cierto producto, dentro de la URL, por ejemplo aquí en tiendita.com, perdón, ustedes ven que hay como un identificador de que producto es igual a tal o persona es igual a tal. Quiere decir que dentro de esta URL hay una consulta a una base de datos, lo más seguro, en donde está preguntando si existe esa persona, si existe ese producto, y de esa forma poder renderizar lo que el usuario está pidiendo. Y por otro lado, el método POST lo hace de cierta forma un poquito más segura, pero ya no directamente mediante la página del usuario, ¿no? Ya se usa el backend, se da un tratamiento de los datos, o se debería hacer un tratamiento de los datos, y ya después se manda esa petición a alguna base de datos o algo. Pero bueno, es a grandes rasgos cómo funciona un servidor. Simplemente es una máquina que maneja información y maneja peticiones y da solicitudes. Entonces, ya teniendo un poquito de bases de cómo funcionan las redes, más bien las comunicaciones de los datos, cómo funciona un servidor a grandes rasgos, podemos hacer algunas cositas de SQL Injection, que es un tipo de ataque. Entonces, para esto yo les preparé una actividad que me pareció muy buena. Entonces, vamos a hacerla. Listo. ¿Me confirman, por favor? No sé si se renderiza todo ¿Están viendo toda mi pantalla o solamente una? Vemos el PowerPoint nada más. Ok, perfecto. Ya, compartir mi pantalla. Más fácil. Ahora sí ven, ¿no? Sí. Perfecto. Esta página que yo voy a estar usando es súper buena porque es gratis, tiene un montón de recursos de información y lo más padre es que te genera escenarios. Yo ahorita estoy entrando a un laboratorio donde me generó una página muy sencilla, si ustedes quieren, pero es una página que simula una tienda, donde nuestro objetivo es entrar como administrador a la página. Por lo general, los administradores tienen accesos y permisos para hacer muchísimas cosas dentro de la misma página. Incluso si tú ya tienes acceso directamente a hacer consultas. Pues bueno, ahora que empecemos a hacer nuestro laboratorio de inyección por SQL, primero vamos a ver tantito qué es, ¿no? Este tipo de vulnerabilidad es básicamente cuando se da principalmente porque los desarrolladores o los que crean incluso desde la base de datos no protegemos bien las entradas.
¿Qué quiere decir? Por ejemplo, cuando hacemos algún formulario, cuando buscamos algún producto, si no se le da un tratamiento adecuado a estos datos de entrada, alguien puede intentar ver si es vulnerable ante este tipo de ataque. Es decir, nosotros podemos construir consultas sin necesidad de tener los permisos de la base de datos. Y con poder generar consultas, nosotros podemos acceder a las tablas de la base de datos, podemos ver información de los usuarios, sus contraseñas. Imagínense un banco donde pueden ver la información de las tarjetas de los clientes. Entonces es un tema muy caótico en el sentido para el que es atacado. Para el que no, pues qué padre que lo pudiste hacer, pero siempre es bueno tener como sus medidas. Y no solamente la parte del atacante, ¿no? También la parte en la que nosotros como desarrolladores, ustedes como científicos de datos, siempre que están viendo la forma en la que tienen que proteger su información, que siempre tienen que darle tratamiento a sus datos, no está de más conocer esto, ¿no? Entonces, habiendo dicho esto, vamos a pasar al laboratorio. Este laboratorio está interesante, ¿no? Entonces, como les había comentado, es una página que simula una tienda en línea y nuestro objetivo es acceder a esta página como administradores, ¿no? Entonces, se dan cuenta, la página es sencilla, tiene accesorios, tiene comida y bebidas, estilo de vida, mascotas, regalos de tecnología, etcétera. Entonces, nosotros podemos ir navegando por todo esto, ¿no? Déjenme hacer esto un poco más grande para que se vea bien. Entonces, ahora vemos solamente, no sé, estilo de vida, luego sus productos, mascotas, etcétera, ¿no? Si se dan cuenta y si recuerdan, yo les he dicho que cuando nosotros como clientes hacemos una petición a un servidor, las más usadas son get y post. Y les comenté que si por lo general es los datos se envían por medio tipo get, en la URL nosotros podemos darnos cuenta que es este tipo de petición. Porque justo aquí está intentando acceder a la categoría cuando es mascotas, ¿no? O cuando es estilo de vida. Y así es como el servidor dice, ok, ¿quieres seleccionarme esto? Bueno, pues yo te renderizo todas estas cosas, ¿no? Entonces, con esto en cuenta, vamos a ver primero si es vulnerable, ¿no? Si en realidad esta entrada de aquí es vulnerable. Entonces, una forma sencilla de hacerlo es simplemente intentar escribir algún comando de SQL. Entonces, este curso, como les había comentado, hay muchas herramientas que nos van a facilitar visualizar las peticiones y ver cómo son las respuestas, etcétera. Pero nosotros, para no pedirles que descarguen alguna de estas aplicaciones, lo vamos a hacer de cierta forma más manual. Entonces, vamos a estar escribiendo nuestras consultas y modificándolas en un editor de texto, pero simplemente vamos a hacerlo desde acá, ¿no? Entonces, si nosotros... vamos a hacer un ejercicio. Este documento que tengo aquí, este .txt, es algo que yo creo que les voy a dejar más tarde, o sea, se los voy a subir va a estar dentro del GitHub para que lo puedan descargar. Es simplemente una hoja donde hay conceptos generales de bases de datos, de ciertos sistemas de bases de datos, ¿no? Entonces tenemos Oracle, Microsoft, Postgres, MySQL y ciertos comandos, porque como bien lo dijeron en la sesión pasada, hay distintos manejadores, hay distintos sistemas en donde la lógica es igual, pero la sintaxis es distinta. Y es muy importante la sintaxis porque esto va a depender si podemos ejecutar de manera adecuada algún tipo de comando o simplemente nos va a dar un error del servidor. Entonces, esta hojita se las voy a subir más tarde. Entonces, primero vamos a imaginar cómo está construida
a grandes rasgos, la consulta que nos renderiza alguna categoría, ¿no? Mascotas, estilo de vida, lo que sea. Entonces, aquí, en el editor de texto, sabemos que de a fuercitas tiene que haber una cláusula select, porque vamos a seleccionar algo, ¿no? ¿Está? Entonces, yo diría que esa consulta debe estar como selecciona mi categoría de alguna tabla que probablemente se llame categorías, no lo sé, entonces lo voy a poner así, donde mi categoría sea igual a estilo de vida, ¿no? Y probablemente este select tenga algún otro dato. Probablemente aquí tenga algún otro tipo de información. Y nosotros de manera directa no vemos esta petición, pero probablemente exista. Entonces, uno de los procesos para nosotros poder determinar si la página es vulnerable es, ok, primero determino si es vulnerable, ¿no? Hacer alguna especie de consulta y ver qué me devuelve el servidor. Después que ya sé que es vulnerable, ok, comienzo a obtener información de esta base de datos. Entonces, yo supongo que más o menos esta es la consulta base para renderizarme la categoría. Entonces, lo que voy a hacer es regresarme a la página. Sé que esto hay un select. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo aquí le digo, ¿sabes qué? Además de lo que estás poniendo, quiero que haya quiero que se cumpla una condición lógica para que de cualquier forma tú me renderices información. Entonces, vamos a ver qué pasa si yo le pongo o 1 es igual a 1, ¿no? Estas dos comillas sirven para comentar. De hecho, aquí en este TXT que les voy a dejar, están las formas distintas para hacer comentarios dependiendo del manejador de base de datos. Se dan cuenta, por lo general, todos con 2 comillas funcionan los comentarios. Entonces, ¿por qué hacemos esto? Porque yo no tengo la menor idea de qué hay después de esto. Posiblemente alguna especie de cláusula que no me deje hacer otra consulta o lo que sea. Entonces, ¿qué hago? Pues lo comento. Y al comentarlo ya no va a ser útil lo que esté del lado derecho. Entonces, por eso voy a comentar eso y simplemente voy a hacer una expresión lógica. Si la categoría es igual a mascotas y además 1 es igual a 1, pues renderízame algo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, aquí me puso justo el por 1 es igual a 1 y yo, que originalmente pedía solamente mascotas, ya me regresó todas las demás, las demás clasificaciones. Está las bebidas, estos de estilo de vida, además de mascotas. Con esto yo ya sé que es vulnerable por inyección SQL. Solamente con esta instrucción lógica para que me regrese lo que sea. Porque estamos de acuerdo que 1 igual a 1 siempre va a ser verdadero. Entonces, mi primer paso fue saber si era vulnerable y sí, sí lo es. Nuestro siguiente paso es encontrar cuántas columnas me regresa la consulta original. Es decir, nosotros nos dimos cuenta que al menos hay un seleccionador que dice que va a seleccionar una categoría, posiblemente seleccione algún otro dato, posiblemente seleccione más datos o solamente uno, y es de mi interés saber cuántas columnas va a renderizar, cuánta información va a jalar. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a usar una palabra reservada que nos sirve para combinar 2 búsquedas que se llama union. Entonces, por conveniencia, tenemos que encontrar cuántas columnas y posterior qué tipos son esas columnas. Porque al final, nosotros queremos acceder como administrador, ¿no? Estos datos de administrador son de tipo carácter, ¿no? Su nombre y su contraseña. Entonces, de preferencia nos sirve que sean de tipo carácter. Algo que quizá no es tan obvio si queremos verlo así,
es que yo estoy muy seguro que la primera columna me regresa cosas de tipo carácter. Y lo sé porque la petición, a la hora de hacer la consulta de mascotas, me renderiza puro texto. Entonces yo estoy seguro que la primera columna es de tipo carácter. Entonces, lo que yo puedo hacer es intentar buscar, si tiene más columnas, de qué tipo van a ser estas nuevas columnas. Entonces, para determinar primero cuántas columnas hay, nosotros podemos hacer esto. Hay un comando en SQL que se llama ordenar, que me las ordene por una columna, ¿no? Y que me comente el resto. No sé qué hay allá, pero que me lo comente. Entonces, si yo ejecuto esto, me va a decir, ok, sí, está chido, ordénalos por uno, no hay problema. Ok, entonces yo le voy a decir, a ver, ordénamelas por dos. Me dice, no hay ningún problema del servidor. Esto funciona. Quiere decir que hay al menos dos columnas dentro de la primera consulta que hace renderizar toda esta información. Vamos a ver si hay una tercera. Esta es la parte que les digo donde ya hay software que te automatiza todo este tipo de cosas. Y nosotros lo hacemos pues de manera más artesanal, si quieren verlo de esa forma. Entonces vamos a ver si hay tres columnas y ¡pum! Ya nos falló. Nos falló porque ya nos dio un error. ¿No? ¿Sabes qué? No puedo ordenarlo por tres. No existen no existen tres columnas dentro de tu primera petición. Entonces, yo al menos sé que hay dos columnas. Con eso, sé que hay dos columnas y que ahora yo puedo determinar de qué tipo son estas columnas. De nuevo, yo sé que la primera columna va a ser de tipo carácter por el formato y por el tipo de resultado que me da la consulta, pero no tengo idea de qué va a ser la segunda columna que me va a estar renderizando. Entonces lo que puedo hacer es simplemente escribir. Y vamos a empezar a construir. Entonces ya no necesito ordenarlas, ya sé que hay dos columnas, pero lo que puedo hacer es un comando que se llama unión, que básicamente es une dos consultas y te regresa la respuesta de ambas consultas, ¿no? Por cierto, si se preguntan por qué son más cada que termina una palabra, es porque cuando nosotros intentamos escribir código o intentamos poner cosas aquí, hay algo que se llaman codificadores. Y lo que hace el más cuando está codificado es que funciona como un espacio. Entonces, en SQL la sintaxis correcta es que sea de cierta forma, ¿no? Entonces hay un order, hay un espacio, by, espacio, dos, ¿no? Entonces, justo para eso son los más. Entonces, vamos a hacer una unión que me seleccione espacio, algún carácter, lo que nosotros querramos, por ejemplo, y voy a probar si el segundo o la segunda columna es de tipo carácter. Entonces, lo que sea, no sé. La mía. Y terminamos de juntar. Agarramos, arrastramos y pegamos pues nuestra consulta, ¿no? Entonces, no hubo ningún error. Esto renderizó de manera perfecta. Yo ya sabía que el primero era de tipo carácter. De nuevo, esto es de tipo carácter. La segunda, afortunadamente, también es de tipo carácter. Entonces, con estos datos, ya puedo empezar a construir más cositas, a poder intentar obtener más información de la base de datos de estos tipos de datos. Porque también una de las, como no cláusulas, pero una de las formas en las que Union funciona es que debe coincidir en columnas
con la consulta pasada y además el tipo de dato de esta consulta debe coincidir con el tipo de dato del anterior. Entonces, es importante saber qué tipo de datos son, cuántas columnas hay, y ya que sabes eso, agárrate. Entonces, ya sabemos cuántas columnas hay, sabemos que ambas son de tipo carácter. Ahora podemos obtener información de la base de datos, ¿no? Entonces, aquí arribita yo les dejé, hay diferentes comandos, ¿no? Estos yo no me los inventé, simplemente ustedes pueden buscar la documentación de cualquier tipo de manejador de base de datos, de Oracle, MySQL, Postgres, MySQL, hay un montón más. Estos son los más como comunes. Entonces, vamos a ir probando, ¿no? Vamos a probar qué tipo de base de datos es. Y asimismo, si funciona, quiere decir que entonces vamos a saber la versión de la base de datos. Entonces, este es el comando para saber la versión dentro de una base de datos que es Oracle. Y podemos arrastrar la consulta que sabemos que funciona y comenzar a construirla. Entonces, simplemente en lugar de pedir bool, vamos a pedir banner, como está escrito aquí. ¿Y de dónde? Pues de esta parte. No, es muy importante los espacios, si no nos va a dar un error. Podemos copiar esto, pegarlo en nuestra petición. ¿Qué creen? Nos dio un error. No hay ningún problema, simplemente estamos descartando que al menos sabemos que no es tipo Oracle, la base de datos. Vamos a ver si es tipo Microsoft, ¿no? Y matamos dos pájaros de un mismo tiro. En MySQL es la misma sintaxis. Entonces, vamos a nuestra consulta y vamos a construirla. Entonces sé que esta ya no jaló, la puedo borrar y es @ versión, ¿no? Entonces, si esto jala, simplemente yo la voy a pedir. ¿Sabes qué? Seleccioname la versión, seleccioname esto y no me pide ni siquiera que pida algún tipo de tabla. Entonces, no es necesario poner esto. Vamos a ver. Vamos a borrar todo esto. Y pegamos nuestra nueva consulta. Damos y de nuevo nos da un error del servidor. Entonces ya descartamos que tampoco es nuestra base de datos, tampoco es tanto Microsoft y tampoco es MySQL. Entonces nos queda Postgres. Vamos a buscar si es de tipo Postgres. Entonces hacemos construimos esto, le pedimos la versión. Vamos. Borramos esta cosa. Y, claro. Y como debe coincidir en estos tipos de datos, yo ya le voy a pasar este string, ¿no? Entonces, hay algo que en las bases de datos, hay un tipo de dato que se llama null. Null por lo general es como un estado. Podemos verlo como un estado que simplemente no está definido qué hay dentro de ese campo, pero si no está definido, podemos ponerlo y la base de datos va a reconocer como, no sé, es algo que todavía no se conoce. Entonces, vamos a poner que sea de tipo null y de nuevo comentamos y vamos a escribirlo. Y listo. Esta petición funcionó. Nos renderizó esta cosita y listo. Sabemos que de nuevo está escribiendo comillitas. Listo. Entonces nos regresa lo que nosotros habíamos pedido, fueron las mascotas.
Y además dijimos, bueno, ¿sabes qué? Además de las mascotas, también seleccioname la versión de la base de datos. Y aquí no me interesa que me regrese, simplemente regrésame algo que no tengo idea qué es. Entonces, la página, el servidor me contestó, me dijo, ok, ¿quieres las mascotas? Te regreso las mascotas, pero también te voy a regresar lo que tú me estás pidiendo, porque soy vulnerable. Entonces, por aquí abajito, nos regresó la versión. Y asimismo sabemos que la base de datos es Postgres. Entonces, ya estamos empezando a recopilar información de la base de datos. Entonces, sabemos que ya es Postgres. Y una vez que sabemos que es Postgres, podemos adaptarnos simplemente a la sintaxis que existe dentro de Postgres y ya no perdernos en otra cosa. Porque, de nuevo, la sintaxis es muy importante. Ahora que ya tenemos encontrada la versión de la base de datos, sabemos que hay tantas columnas que nos regresa, sabemos que son de cierto tipo, podemos empezar a enlistar las tablas. Todas las bases de datos, o al menos la mayoría, tienen algo que se le conoce como conjunto de vistas. Este conjunto de vistas lo que tienen o el contenido son los metadatos relativos a la base de datos. Quiere decir que estos conjuntos de vistas tienen información como las tablas que están alojadas en la base de datos, información de las columnas, etcétera, ¿no? Todo. Perdón, Lalo. Sí, Pregunta Mónica si no se fue una doble comilla después de pets. después de pets, no. Si quieren, la voy a copiar, la voy a pegar más en mi editor para que sea mejor porque sea un poquito ruidoso. Aquí está. Dale, gracias. Sí, aquí está. Entonces, en realidad esto es ni siquiera. Entonces tenemos nuestra comilla para que lo admita, no hay error de sintaxis de SQL. Espacio, unión, espacio, seleccionamos, espacio, la versión, comilla, no tengo idea que sea esto, entonces le pongo un null y comentamos el resto que esté en la consulta, ¿no? Entonces eso nos regresa a la versión, sabemos que ya es Postgres, y como es Postgres, ahora podemos encontrar la información dentro de las tablas. De nuevo, aquí arribita yo les voy a dejar información, esto yo no me lo inventé, de hecho podemos hacer uso de la documentación, para que vean. Y esposas. ¿Va? Aquí está. Y listo. Entonces, dentro de la documentación de Postgres, se dan cuenta que está. O sea, podemos nosotros obtener información de las tablas, podemos obtener información de las columnas, y hay un montón de datos, ¿no? A los que a nosotros nos interesan es justo las tablas, y una vez que tengamos estas tablas, bueno, ¿qué columnas hay dentro de estas tablas, no? Entonces, vamos a hacer esto más grande, y vamos a construir esta nueva información. Entonces, yo ya sé que existe algo que me da los metadatos relacionados a la base de datos y existe un nombre dentro de estas vistas que me va a dar la información de las tablas. Perdón. Entonces vamos a copiar de nuevo esta consulta que ya tenemos construida y vamos a ir adaptándola. Vamos a pedir el nombre de la tabla y vamos a decirle de dónde. Sabemos que este es un estándar, entonces ahí lo vamos a encontrar. Copiamos. Y listo. Vemos que aquí están todas las tablas relativas a la base de datos. Hay cosas que son propias del Postgres, hay cosas que son definidas del usuario, entonces a nosotros nos interesa saber el usuario y la contraseña, entonces
simplemente, estoy ocupado, simplemente vamos a hacer una búsqueda de manera rudimentaria, pero algo que tenga como nombre usuario nos va a servir, ¿no? Alguna tabla, lo que sea. Entonces vamos a explorar. Por ejemplo, esta se llama User Defined Types, que no creo. Una que se llama Rutinas, Productos. Los productos no nos sirven porque de hecho ya los dan acá. Entonces vamos a ir buscando algo que nos sea interesante. Si se dan cuenta son un montón. Pero es literal todas las tablas de la base de datos. Vistas. Las columnas. Mira. Hay una tabla que se ve interesante. Se llama usuarios. Esto no sé qué sea, pero al menos sé que aquí deben haber usuarios, ¿no? Entonces vamos a probarla. Ahora podemos, ya que tenemos una tabla de interés, podemos proceder a intentar buscar qué columnas hay dentro de esta tabla, ¿no? De nuevo, copiamos la consulta que ya teníamos construida. Sabemos que hay una, por estándares de las bases de datos, hay este tipo de información relativa a las columnas. Entonces, pues vamos a construirlo. Ahorita. Entonces vamos a seleccionar ahora la columna. From information columns. Espacio. ¿Y ahora dónde? Donde el nombre de la tabla sea exactamente igual a esto, a esta tablita que nosotros encontramos. ¿Va? Y de nuevo, vamos a pegarlo. ¿Va? Entonces, de nuevo, ¿qué está pasando? Nosotros encontramos un montón de tablas, encontramos que hay una tabla que se llama usuarios, entonces vamos a ahora saber qué columnas hay dentro de esta tabla usuarios, ¿no? Para eso simplemente accedemos a una tabla, a una columna que se llama dentro de los metadatos, que es en Information Schema Columns, dependiendo del manejador de base de datos. Sabemos con anterioridad que es de tipo Postgres, entonces lo escribimos de esta forma y construimos nuestra nueva consulta donde vamos a seleccionar el nombre de la columna, aquí no tendrá que ser, Perdón, pero Lalo. sí, dime. Ahí en esa línea de código dicen que te faltó la E en el where. Ah, sí, muchas gracias. Gracias, Abelino. Ok. Vamos a seleccionar el nombre de la columna desde estos tipos de metadatos que van a dar las columnas, donde el nombre de la tabla sea igual a la que encontramos arriba, ¿no? Comentarios y copiamos. Y ahí, claro,
Desde ahí. Ok. Entonces, a ver, creo que esta tabla estaba rarita. Vamos a seleccionar de nuevo las tablas, a visualizarlas más bien. Tenemos, eran rutinas. Perdón, estoy un poquito enfermo, entonces como que la garganta me falla a veces. Seleccionamos las columnas, donde esquemas, claro. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos una unión de nuevo, seleccionando ahora el nombre de las columnas, siempre y cuando la tabla que nos interesa sea la tabla que encontramos en la consulta anterior. Entonces, esto nos va a renderizar de nuevo todas las mascotas y todas esas cosas, pero también nos tiene que regresar las columnas que existen dentro de la tabla users, KCN, esta cosa, ¿no? Entonces, aquí están. Se dan cuenta, además de que renderiza la información de la propia naturaleza de la página, nos va a renderizar estas columnas pertenecientes a esa tabla. Entonces, vamos a copiarlas. Listo. Ya que tenemos las columnas, ahora simplemente vamos a hacer otra modificación a nuestra consulta para tener la información relativa específicamente a estas columnas y a esta tabla. Entonces vamos a seleccionar el usuario y vamos a seleccionar su contraseña. Más para acá. De donde, pues ya no ocupo nada de esto en realidad porque ya es el nombre de la tabla. Y comentamos lo demás. Entonces, de nuevo, encontramos que existe una tabla usuarios. Después encontramos que dentro de esa tabla usuarios hay dos columnas que suenan interesantes. Y ahora lo único que vamos a hacer es que, ya que tenemos estas dos columnas, sabemos los nombres, simplemente vamos a buscar qué hay dentro de esas dos columnas, dentro de esta misma tablita, ¿no? Regresamos al navegador, borramos esta consultota y pegamos. Y se me fue una columna. Y listo.
Entonces, si se dan cuenta, al ya ejecutar el comando o esta petición con este query, nos regresa el usuario y su contraseña. Entonces sabemos que hay un chavo que se llama Carlos y tiene esta contraseña bien rara. Sabemos que hay un chavo que se llama Winner o no sé qué sea y tiene esta contraseña. Y sabemos que hay un administrador con esta contraseña. Entonces ya encontramos lo que queríamos. Copiamos sus credenciales, simplemente. Y vamos a entrar como administrador. Esto, como esto. Entonces vamos a mi cuenta, dentro de la misma página. Entro las credenciales del administrador. Y logueamos. Y listo. Es como nosotros con todos estos pasos pudimos llegar a conocer qué tipo de base de datos está manejando el servidor donde está alojada esta página. Pudimos acceder a los nombres de las tablas, que fueron un montón, y dentro de estas tablas, qué columnas hay, ¿no? Entonces, a manera de recordar tantito, nosotros primero vimos que este sitio era vulnerable, efectivamente. Ya que vimos que era vulnerable, vimos cuántas columnas regresaba a la consulta original. Después vimos qué tipo de datos eran era la consulta anterior. Después accedimos a ver qué base de datos era y su tipo. Y ya después, teniendo esta información, le damos crack, ¿no? Encontramos la información de las tablas, encontramos, dada esta tabla, la información de sus columnas, enlistamos las columnas que nos fueron de interés, en este caso, user y password, y por último hacemos el jaque mate con seleccionar el usuario y la contraseña de la tabla usuarios que anteriormente encontramos y nos dio las credenciales del administrador, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es un proceso que requiere de búsqueda de información, ¿no? Lo primero que siempre tiene que hacer es recopilar información a donde tú vas a atacar o donde tú vas a estar intentando encontrar si tiene algún tipo de error. Y ya después que tú tienes estos fundamentos de cómo está funcionando por dentro, qué tipo de datos son o qué tipo de manejador de base de datos es, tú puedes empezar a construir ciertas consultas en este caso y empezar a buscar información que te va a servir para ganar accesos. Entonces, básicamente este es el ejercicio, es cómo funciona. Hay formas de prevenir este tipo de cosas. No me deja regresar esto. Entonces, de nuevo, algo muy importante a la hora de nosotros como desarrolladores, ustedes como científicos de datos, es que si ustedes pueden prevenir que llegue a pasar este tipo de errores, pues qué mejor, ¿no? Y hay muchas formas. Está desde la persona que hace el manejador de base de datos, o sea, el que estructura la base de datos, que puede darle permiso a ciertas personas de poder hacer ciertas consultas a ciertas tablas. Desde ahí se puede ir restringiendo, o también nosotros, desde que recopilamos todos los datos y darles alguna especie de tratamiento. Verificar que no contenga, por ejemplo, las comillas, verificar que sea de cierta longitud, o admitir ciertos caracteres, ¿no? Entonces, la mejor forma de protegernos es ir limitando al usuario sobre qué va a entrar, qué no va a entrar, y nosotros ir haciendo limpieza de estos datos, ¿no? Es como de las formas más efectivas de prevenir, pero de nuevo, seguridad es algo inmenso. Inyecciones SQL no son el único tipo de ataque, son de los más comunes, pero no es el único, hay muchísimos, y conforme va pasando el tiempo van encontrando otras cosas nuevas, y conforme la tecnología va avanzando, siempre va a haber forma de poder quebrar algo nuevo, algo que está por salir, ¿no? Y por último, quiero que tengan estos recursos en donde ustedes pueden ir ya sea investigando, si quedaron como con curiosidad de cómo funcionan algunos otros tipos de inyecciones en SQL o algunas otras tipos de ataques, ¿no? Esta de aquí arribita es la que yo estoy usando, que es con la que hicimos los laboratorios.
TryHack Me es otra muy buena. Todas estas son gratis, tienen sus versiones de paga, obviamente, pero las gratis están chidas. Y otra cosa muy importante es los navegadores. Déjenme enseñarles tantito. Por ejemplo, todos los navegadores tienen esto, que es sumamente importante. Es como nosotros podemos ver errores de la misma página, podemos ir inspeccionando cómo son las peticiones de cada uno de los elementos de la página, podemos ver las cookies, etcétera, ¿no? Entonces, hay una cosa muy importante que nos mencionaron en la plática. Nosotros a veces damos por hecho que este tipo de cositas como levantar la consola del navegador, levantar las redes o levantar este tipo de cosas son obvias para ciertas personas, pero tienen un potencial increíble. Incluso en Google, Google tiene búsquedas avanzadas que no muchos conocen, pero hay ciertos comandos en los que tú puedes especificar que quieres encontrar una palabra dentro de un montón de páginas. Entonces, tú vas a encontrar información relativa eh, que te es suficiente, o sea, que simplemente con eso tú te das abasto y no perderte en un mar, porque uno de los errores que también solemos cometer es que hay tanta información en Internet que nos perdemos. Es un poco complicado a veces dar el camino adecuado por el cual nosotros queremos aprender. Por eso existen este tipo de pláticas como Aleph está dando para dar una bienvenida a ciertos temas y ustedes puedan arrancar o seguir pidiendo más cursos y darlos o llevarlos de la mano, porque de nuevo es un mar enorme lo que hay en Internet. No sé si hay alguna pregunta de lo que estuvimos viendo o quieran ver algo. Parece que no. Eh, ¿Algo que quieras aportar, José Manuel? Gracias, Lalo. No, creo que nada más, pues, y repasando todo lo que hiciste ahorita para vulnerar el sistema, pues creo que lo resumiste muy bien, ¿no? O sea, lo primero que hay que hacer es verificar que se puede hacer un ataque, o sea, que el sistema es vulnerable, y si sí, pues es sentarse a investigar, ¿no? O sea, y en esa investigación, pues desarrollas, eh, por ejemplo, el que hiciste ahorita a puro SQL, lo hiciste como muy manual, ¿no? Y sí, a veces hackear cosas así funciona, o sea, como que lo empiezas a picar, ves que algo se puede y de ahí tomas decisiones, ¿no? Está el hacking ético, que pues tu decisión puede ser avisarle a quien tiene la vulnerabilidad, ¿no? Y ahí lo dejas, ¿no? O puedes hacer hacking ya agresivo y pues, no le dices a nadie que la vulnerabilidad existe y abusas del sistema, ¿no? O sea, buscas la forma de hacer un acto malicioso, como tú decías al inicio, ¿no? Como que siempre pensamos que los hackers son criminales y pues no necesariamente, o sea, a veces puede ser como hacker de estos buena onda, que generalmente es lo que hacen las empresas que hacen auditoría de sistemas, que pues nada, revisan que seas vulnerable y si encuentran una vulnerabilidad te avisan antes de meterte el pie o antes de hacerte daño, ¿no? Este, y la verdad es que sí se cuecen aparte, pero los que sí son criminales, ¿no? O sea, la parte de tirar sistemas o lo que nos pasó ahorita, ¿no? De atacar un software, pues eso sí ya no está padre, ¿no? Y nada más, creo que es lo único que puedo agregar. Yo los temas que conozco de hacking son más o menos así como lo que hicimos ahorita con Lalo. Hay también software, hay mucho software especializado que te facilita esos ataques. Por ejemplo, ya que encuentras la vulnerabilidad, pues tienes ya scripts o tienes software automatizado que va y se mete esa vulnerabilidad y entonces potencias esa vulnerabilidad para los fines que tú tengas, ¿no? Pero es mucho trabajo de investigación, hay que dominar muchos temas
solemos pensar que los hackers son como personas súper inteligentes. Más o menos sí. Yo creo que el hacker de hace unos 10 años, hace unos 15 años, de pronto era nada más un ocioso que de estar encontrando cositas, pues ya le picabas, ¿no? Pero la verdad es que hoy en día los sistemas, sobre todo los importantes, le han metido mucha seguridad. Y ser un hacker moderno sí requiere muchos conocimientos de muchas cosas, ¿no? Tanto así que recuerdo que en un TED Talk, no, no era un TED Talk, era en un evento que creo que era de Amai, el evento, y trajeron a un invitado que era hacker y nos platicaba pues que de pronto ya no es tan fácil ser hacker, porque para ser hacker hoy en día pues necesitas como tener tu maestría en ciencias de la computación y necesitas como conocer muchos campos específicos de tecnología. Entonces de pronto no es rentable, ¿no? Andar ahí de chavo ocioso hackeando el Zoom, por ejemplo, pues no es rentable. Ya tienes conocimientos bastante altos, pues, pues mejor consigues un trabajo en el que puedas recibir una buena lana, ¿no? Por tus conocimientos. Entonces, pues es un tema todavía, todo lo de seguridad. No nos corresponde en el análisis de datos ni en ciencia de datos. Sin embargo, pues sí estamos involucrados, ¿no? Pues ya, pues digo, para muestra lo que nos pasó hace rato con el Zoom, ¿no? Eh, y eso mismo puede pasar en un Excel o puede pasar en una reunión del Teams. Entonces, pues sí es algo de lo que tenemos que estar más o menos enterados. Reconocer correos spam, reconocer correos que son técnicas de hackeo. Por ejemplo, por decir unas cosas, son elementos que tenemos que estar familiarizados, no necesariamente que nos preocupe, ¿no? Hay profesionales de todas estas cosas, hay profesionales de la seguridad, hay empresas que ofrecen servicios de seguridad, pero pues sí tenemos que poner de nuestra parte, ¿no? Eso sería todo lo que tengo por agregar. ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta? ¿Algún tema relacionado sobre el que digan, oye, pues, ¿cómo funciona el hack de Zoom, por ejemplo, ¿no? Cualquier pregunta que tengan. No se limiten. Aprovechen que pues no es una clase grabada, ¿no? Que estamos aquí en vivo. Si quieren preguntar algo que siempre quisieron saber y no sabían cómo. Este es el Oye, momento. JM, Sí. yo sí tengo una duda. Por ejemplo, ahorita que nos pasó esto, ¿no? Que entró alguien, pero entró al Zoom, ¿eso quiere decir que el Zoom es vulnerable? O qué sucede en ese aspecto? Sí, Porque, creo que ahí tú sabes más, ¿no, Lalo? De las vulnerabilidades del Zoom. Es que sí, de por sí, hace tiempo cuando, bueno, justo cuando empezó la pandemia, que las escuelas empezaron a buscar la forma de hacer las clases en línea, ¿no? Surgieron muchas plataformas para justo satisfacer esa necesidad. Y en algunas clases, no eran de seguridad en la universidad, pero nos hacían énfasis en que no están preparadas para mantener o limitar ciertas conexiones. Entonces, digo, la forma en la que estructuran el entrar a, por ejemplo, a una reunión y poder hacer lo que ellos quieran, eh, sí desconozco un poquito, pero debe haber algún software que les permita simplemente como ser partidario de la conexión de la red y hacer lo que ellos quieran. Por lo general son softwares. Eh, o sea, pues, tal cual. Eh, no es un software que vayas y busques y lo googlees, pero son softwares que se venden en algún mercado negro. Lo compras y listo, ya con que te metas al Zoom de alguien, echas a andar tu software y listo, tiras la transmisión. Em, y, y de hecho es raro, decían, hace mucho cuando estaba de moda todo el tema de la Deep Web y estos temas, decían, no, pues mira, te metes a la Deep Web y contratas un hacker y con eso ya le dices al hacker, oye, pues ve y túmbale el Facebook a fulano, ¿no? Pero lo que más pasaba, 99% de las veces, en realidad tú salías estafado, ¿no? Pues sí, porque entonces el mercado de estafar a gente buscando hackers también es grande y de hecho creo que es más grande que el mercado de los hackers en sí mismo. Entonces, si tú buscas, oye, ¿cómo encuentro el software para hackear el Zoom? Seguramente vas a salir estafado. Entonces, eh, sí, no son cosas que se encuentren fáciles, pero por lo general funcionan a través de softwares. No es, tampoco es tan fácil, o sea, no vayan a creer que es
estar yo, José Manuel o Lalo sentado en su computadora investigando y desarrollando el programa para hackear el Zoom. Por lo general hay mucho trabajo interno y también por eso, o sea, tiene que haber alguien dentro de la empresa de Zoom que conozca algo de cómo funciona el programa, que pueda desarrollar el software de ataque, ¿no? Entonces, pues también por eso no se lo venden a cualquiera, no es tan fácil de encontrar. Este, y tutoriales, pues siempre va a haber, ¿no? Como dice Lalo, cuando se puso de moda todo, a través de la pandemia, todo esto del Zoom, pues empezaron a ver tutoriales de cómo tirar la transmisión a quien sea. Pero pues esos tutoriales también la empresa detrás de Zoom, pues de su propio equipo de seguridad está al pendiente de esas cosas. Entonces, tampoco es tan fácil, ¿no? Aplicar, bueno, tenemos dos preguntas. Dice Mónica, ¿aplicar ingeniería inversa? Sí, la ingeniería inversa es una técnica que no funciona solo para hacking. A veces ingeniería inversa es cuando quieres aprender cómo funciona un algoritmo y por lo general ingeniería inversa se utiliza más en empresas que son competencia, ¿no? Pensemos en WhatsApp y Telegram. Eh, pues si WhatsApp implementa eh, un nuevo feature o algo novedoso, pues las empresas que son competencia van a hacer ingeniería inversa para ver cómo poder implementar ellos mismos eso en sus aplicaciones, ¿no? Eh, y en el tema de hacking, pues más o menos lo que hizo Lalo ahorita fue un poquito de ingeniería inversa, ¿no? Porque él encontró la vulnerabilidad y lo que hizo fue, bueno, a ver qué sistema operativo es la base de datos, qué versión es la base de datos, ya que sabes la versión de la base de datos, pues ya con eso ves cómo pedirle cosas a la base de datos, ¿no? Pregunta, y ahí sí no sé, Lalo, a ver si tú sabes, ¿cómo interfieren las VPNs en todo esto del hacking? Eh, ¿Cómo interfieren las VPNs, pero en qué sentido? Porque, ¿o a qué te refieres más bien con eso? En cuanto al anonimato, como tú haciendo algo, Pues sí, ¿no? Supongo que la pregunta es un poco general de cuál es el rol de estas tecnologías en todo esto. pues fíjense que con respecto a las VPNs, sí sé que son seguras, o sea, de cierta forma como que tener tú una barrera para que no sepan bien de dónde viene el origen de la petición es buena, pero tengo entendido que hay software, o sea, ya hay sistemas que pueden encontrar de dónde es la dirección de origen, sin importar si es una VPN. Claro, hay sistemas más complejos que otros o hay ciertas VPNs más seguras que otras, pero de todas formas, si te refieres a si yo tengo una VPN y quiero entrar al sistema de mi escuela, que es, no sé, de algún estado de la República, probablemente nunca den contigo, pero si es alguna entidad fuerte, potente, que es como por lo general encuentran a personas que hacen este tipo de cosas, ahí sí aguas. Gracias. Preguntan que se dice mucho que si trabajas desde una VPN, pues no estás expuesto. O sea, como que es un poquito seguro trabajar con una VPN. ¿Cómo es eso? Efectivamente, es más seguro. O sea, al final eh, podemos ver la VPN como que tú te conectas, eh, tú agarras el canal de otra, de una entidad que es la que te genera o te da el código de la VPN y a través de ellos tú haces las peticiones, ¿no? Entonces, al final, el registro que queda de donde sale la dirección de la VPN al servidor de la página donde tú estás intentando entrar, va a quedar el registro de la dirección de la VPN, no el tuyo. Pero hay formas que deben ser mucho más complejas, pero sé que hay, en las que pueden encontrar desde donde tú entraste a la VPN, ir a la dirección de origen. Es algo como lo que mencionan de un poco de ingeniería inversa, a ver de dónde surgió el origen de la persona que intentó acceder con la VPN, ¿no? Porque al final son conexiones, las conexiones siempre van a estar ahí persistentes. Pues listo. Lalo, ¿algo más que quieras agregar? Bueno, pues creo que espero les haya agradado esta plática y este ejercicio que hicimos el día de hoy. Y justo lo hicimos de manera rudimentaria, pero sí me gustaría de nuevo recordarles que hay muchas formas más sencillas de hacer lo que hicimos hoy. Hay veces que tenemos que probar un montón de escenarios y hay software que justo hacen como fuerza bruta y nos ayudan a probar todos estos escenarios
de manera más rápida, ¿no? Ya afortunadamente los procesos, digo, depende de tu máquina, pero puedes hacerlos de manera más rápida, ¿no? Y pues nada, espero les haya gustado mucho. Hizo con corazón. Listo. Pues muchas gracias a todos. Sí, la verdad es que hacemos todo esto de buena onda, entonces muy buena plática. Gracias y nos vemos la siguiente clase que va a ser tema avanzado. Ahí sí tenemos que subirle un poquito el nivel, pero de todas formas ya saben que tratamos de que sean accesibles los contenidos, ¿no? Para que aunque a lo mejor no veas bien la técnica, sí puedas entender el concepto en general. Entonces, pues muchas gracias a todos. Ahí nos están dando las gracias y sí, qué bueno que les gustó. Y nada, nos vemos la siguiente semana. Gracias a todos y bonito fin de semana.